Marido dio la tarjeta de la esposa a su amante creyendo que era la suya, pero cuando ella descubrió. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la mansión Alarcón Duarte, iluminando con delicadeza los muebles de mármol y madera fina. Afuera, el canto de los pájaros y el murmullo del agua en la fuente del jardín daban la impresión de que todo en esa casa era armonía, equilibrio, felicidad. Pero la perfección, como siempre, no es más que una ilusión. Isabela Duarte se levantó de la cama con movimientos pausados, sintiendo el peso de una noche más en soledad. Volteó hacia el lado derecho de la cama y, como tantas otras veces en los últimos meses, encontró el espacio vacío. Fernando otra vez no llegó a dormir, murmuró con amargura, sintiendo un nudo apretarle la garganta. No era la primera vez que su esposo se ausentaba. De hecho, últimamente se había vuelto costumbre. Al principio, ella lo justificaba, es un hombre de negocios, está construyendo un imperio, lo hace por nuestra familia. Pero con el paso del tiempo, aquellas excusas empezaron a parecerle cada vez más vacías. Salió de la habitación con una bata de seda cubriéndole el cuerpo y bajó las escaleras con la elegancia que la caracterizaba. A pesar de su tristeza, su belleza era innegable. Sus ojos color avellana tenían una dulzura innata, su piel era suave como porcelana y su cabello caía en ondas naturales sobre sus hombros. En otra época, cuando Fernando la miraba, ella sentía que era la mujer más amada del mundo. Ahora, ni siquiera recordaba la última vez que su esposo le había dedicado una mirada de amor verdadero. Al llegar al comedor, encontró a Santiago, su hijo de 7 años, sentado a la mesa desayunando. El pequeño levantó la vista y sonrió al verla. «Mamá», exclamó con la inocencia de un niño que aún no conocía el peso de la decepción. Isabela forzó una sonrisa y besó la cabeza de su hijo. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí, pero papi no vino a darme las buenas noches», dijo Santiago, frunciendo el ceño con tristeza. «Me dijo que lo haría». Isabela sintió un dolor punzante en el pecho. Su instinto fue excusar a Fernando, proteger la imagen del padre ante su hijo. «Seguramente tuvo mucho trabajo, cariño». «Siempre tiene trabajo», murmuró Santiago, bajando la mirada y empujando su plato. Ese simple comentario hizo que Isabela sintiera que su corazón se rompía un poco más. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal abriéndose captó su atención. Fernando entró con la camisa ligeramente arrugada y el cabello despeinado, como si apenas hubiera dormido. Isabela se levantó de la mesa de inmediato. «¿Dónde estabas?», preguntó con el tono más calmado que pudo, aunque por dentro hervía de indignación. Fernando, sin inmutarse, dejó su maletín en un sillón y la miró con una sonrisa forzada. «Tuve una reunión de negocios que se alargó hasta tarde». «¿Tan tarde que ni siquiera pudiste llamar?». «Isabela, por favor», dijo él con fastidio, desabrochándose el primer botón de la camisa. «No empecemos con discusiones a esta hora de la mañana». «No es una discusión, Fernando, es una conversación». «¿Recuerdas lo que es eso?». Él resopló, claramente impaciente. «Mira, estoy agotado. No quiero pelear». Santiago se bajó de la silla y corrió hacia él. «Papi, anoche te estuve esperando para que me leyeras un cuento». Fernando se agachó y revolvió el cabello de su hijo con una sonrisa distraída. «Lo siento, campeón, la próxima vez te prometo que llegaré a tiempo». Isabela sintió un déjà vu. Había escuchado esas mismas palabras salir de su boca demasiadas veces antes. «Vamos, Santiago, es hora de la escuela», dijo ella, tomando la mochila del niño. Mientras salían, miró a Fernando por encima del hombro y susurró, «No puedes seguir rompiéndole el corazón a nuestro hijo». Fernando no respondió. Solo se pasó una mano por el rostro, como si estuviera harto de todo. Como si la culpa fuera de ella. Una máscara que se derrumba cuando Isabela regresó a casa después de dejar a Santiago en la escuela, encontró a Beatriz Alarcón, su suegra, esperándola en la sala. Como siempre, impecablemente vestida, con su cabello perfectamente peinado y ese aire de superioridad que la hacía ver a los demás como si fueran simples piezas de ajedrez en su juego personal.
Isabela, dijo la mujer con su sonrisa falsa. Qué bueno que llegaste, tenemos que hablar. Isabela ya sabía que nada bueno salía de esas palabras. Se sentó en el sillón y esperó. Fernando me ha dicho que últimamente has estado demasiado sensible. Isabela apretó los puños. ¿Sensible? ¿Por qué quiero que mi esposo pase tiempo con su familia? Beatriz suspiró, como si la paciencia se le agotara. Mira, querida, un matrimonio exitoso requiere sacrificios. Fernando es un hombre de negocios, tiene responsabilidades. No puedes estar esperándolo con cara de mártir cada vez que llega a casa. Eso es agotador para un hombre. ¿Agotador?, repitió Isabela, sintiendo un nudo de rabia en la garganta. ¿Te parece agotador que una mujer quiera ser amada? Me parece agotador que una mujer no entienda cuál es su lugar. Isabela sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. Pero no iba a dejar que Beatriz la pisoteara. No esta vez. Mi lugar es al lado de un hombre que me respete. No de alguien que me ve como un mueble más de la casa. Beatriz sonrió con desdén. ¿Y si Fernando encuentra a alguien que no le haga la vida tan difícil? El corazón de Isabela se detuvo un segundo. ¿Acaso su suegra insinuaba lo que ella temía? ¿De qué estás hablando? Beatriz se levantó y tomó su bolso con elegancia. De nada en particular. Pero te advierto, Isabela, si sigues exigiendo tanto, puede que un día te encuentres sola. Y sin más, se marchó. Isabela se quedó ahí, sintiendo como su mundo se tambaleaba. En su mente, una sola pregunta giraba sin cesar. ¿Fernando ya me está engañando? El día transcurrió en una neblina de pensamientos oscuros para Isabela. Después de la tensa conversación con Beatriz, su mente no dejaba de repetir cada palabra con la insistencia de un eco cruel. ¿Por qué su suegra insinuó que Fernando podría encontrar a alguien más? ¿Acaso ella sabía algo que Isabela ignoraba? Por la tarde, cuando Santiago regresó de la escuela, ella intentó sonreír, fingir que todo estaba bien. Pero su hijo, con la sensibilidad que solo los niños tienen, la miró con preocupación. «Mami, ¿estás triste?» Isabela respiró hondo y se agachó a su altura. «No, mi amor, solo estoy un poco cansada». Santiago entrecerró los ojos, como si no le creyera del todo. Papá siempre dice lo mismo cuando no quiere hablar de algo. La respuesta la dejó sin aliento. Santiago, con apenas 7 años, ya notaba las grietas en el matrimonio de sus padres. Por la noche, mientras Santiago dormía en su habitación, Isabela se quedó en la sala con un libro abierto en su regazo, pero sin leer ni una sola palabra. Su mirada estaba clavada en la puerta. Fernando aún no llegaba. Revisó el reloj. Las 11. Marcó su número. Fue directo al buzón de voz. Apretó los dientes y dejó el teléfono a un lado. No podía seguir ignorando la verdad, Fernando se estaba alejando de ella. Y no era solo el trabajo. Mientras Isabela se sumía en dudas y miedos, Fernando estaba en otro lugar, atrapado en una realidad completamente diferente. «Eres el hombre más guapo que he conocido», susurró Natalia Méndez, deslizando sus uñas pintadas de rojo sobre la mano de Fernando. El restaurante donde cenaban tenía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Era uno de esos lugares donde el champán costaba más que un sueldo mensual y donde la discreción era la norma. Fernando sonrió, disfrutando del halago. Había pasado de la culpa a la euforia. Durante años, su vida había sido una rutina de reuniones, responsabilidades y la constante exigencia de ser el esposo perfecto, el padre ejemplar. Natalia, con su sonrisa juguetona y sus promesas de aventura, le recordaba lo que era sentirse deseado, joven, libre. «Tienes un don para decirme justo lo que quiero escuchar», dijo él, con una media sonrisa. «No es un don. Es la verdad», respondió Natalia, inclinándose un poco más hacia él, dejando que su perfume lo envolviera. «Tú mereces más que una vida aburrida». Fernando bajó la mirada a su copa de vino, como si las palabras de Natalia tocaran algo profundo dentro de él. «No es tan simple», murmuró. «Claro que lo es.
Solo tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. Él la miró y por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su matrimonio con Isabela ya no tenía solución. Pero había una parte de él que aún no estaba listo para soltar el pasado. El mes siguiente fue un juego peligroso. Fernando se convirtió en un hombre dividido. Durante el día, cumplía con su rol de esposo y padre, pero por las noches, Natalia era su escape, su adicción. Y como toda adicción, pronto dejó de ser suficiente. Natalia no era una mujer paciente. No quería ser la otra por mucho tiempo. Fernando, ¿cuánto más voy a tener que esperar?, preguntó una noche mientras estaban en su departamento secreto, envueltos en sábanas de seda. Fernando suspiró y se pasó una mano por el cabello. No es tan fácil, Natalia. Tengo un hijo, ¿y crees que Isabela no sabe?, lo interrumpió ella, alzando una ceja. Las mujeres siempre saben. Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y culpa. Si lo supiera, ya me habría dejado. Natalia sonrió con burla. ¿Y eso no te dice algo? Tal vez ella también está cansada de ti. Las palabras lo atravesaron como una daga. La idea de que Isabela también pudiera estar perdiendo el interés en él le resultó más dolorosa de lo que habría esperado. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Isabela en la sala, con los brazos cruzados y la mirada fría. ¿Dónde estabas?, preguntó ella. Fernando sintió una punzada de incomodidad, pero su instinto fue el de siempre, mentir. En la oficina. Se nos complicó un proyecto y, no sigas. Isabela alzó una mano. Estoy cansada de escuchar las mismas excusas. Hubo un largo silencio. Fernando suspiró, frotándose el rostro. Isabela, por favor, no, Fernando. No me digas que no empecemos con esto otra vez. No soy estúpida. Fernando la miró con algo parecido a la culpa, pero también con el fastidio de un hombre que no quería ser confrontado. ¿Quieres que dejemos de pelear?, dijo Isabela con voz temblorosa. Muy bien. Solo dime la verdad. Fernando tragó saliva. No hay nada que decir. Y mírame a los ojos y dime que no hay otra mujer. El silencio de Fernando fue la única respuesta que Isabela necesitó. Cuando él intentó acercarse a ella, Isabela retrocedió, sintiendo que su mundo se derrumbaba. No puedo hacer esto ahora, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Fernando se quedó de pie, observándola, sin saber qué hacer. No podía confesar la verdad. No todavía. Pero el tiempo corría en su contra. E Isabela estaba a punto de descubrirlo todo. El amanecer llegó con un sol pálido que apenas lograba calentar el ambiente. Isabela despertó en la misma soledad que la había acompañado las últimas semanas. Su cama, enorme y fría, era testigo de una ausencia que ya no podía ignorar. Se quedó inmóvil unos minutos, sintiendo el peso del silencio. Miró hacia el lado derecho del colchón, esperando una presencia que no estaba allí. El reloj en la mesita de noche marcaba las 6 de la mañana y Fernando no había vuelto. Con el corazón apretado, se sentó en la orilla de la cama y pasó las manos por su rostro. No lo pienses, Isabela. No te tortures. Pero era imposible no hacerlo. Se levantó con movimientos lentos y se envolvió en su bata de seda. Su instinto le gritaba que algo andaba mal, pero la razón intentaba tranquilizarla. Caminó descalza hasta la ventana y corrió las cortinas. Afuera, la vida seguía como si nada, como si su mundo no estuviera derrumbándose. Respiró hondo y salió de la habitación. Al bajar las escaleras, encontró a Beatriz en el comedor, leyendo el periódico con la elegancia impenetrable que la caracterizaba. Al notar su presencia, la matriarca de los Alarcón levantó la vista y sonrió con una mueca de satisfacción. Buenos días, querida. Isabela sintió una punzada de incomodidad. Buenos días. Vaya, pareces cansada. ¿Problemas para dormir? La voz de Beatriz estaba cargada de una condescendencia hiriente. No dormí bien, eso es todo.
Beatriz dejó el periódico sobre la mesa y entrelazó las manos sobre su regazo. Imagino que Fernando llegó tarde otra vez, o que ni siquiera llegó. Isabela sintió que el estómago se le revolvía. Odiaba la forma en que su suegra siempre hablaba como si supiera más de lo que debía. No es asunto tuyo, Beatriz. Pero sí lo es, querida. Mi hijo es un hombre de negocios, y una esposa debe entender que a veces hay distracciones. Las palabras la golpearon con fuerza. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Beatriz no hablaba de reuniones ni de trabajo. Si tienes algo que decirme, hazlo de una vez. Beatriz esbozó una sonrisa afilada. Solo un consejo, querida. No busques respuestas que no estás preparada para escuchar. Isabela apretó los puños con rabia. Y tú, Beatriz, no provoques una guerra que no puedes ganar. La matriarca sonrió con ironía antes de volver a su lectura. Isabela se alejó con el corazón latiéndole con furia. Fue directo a su habitación y tomó el celular con manos temblorosas. Marcó el número de Fernando. 1, 2, 3 veces. Nada. Respiró profundo y se armó de valor. Si su instinto le decía que algo no estaba bien, tenía que averiguarlo. Se dirigió a su vestidor y sacó una chaqueta. No podía quedarse esperando respuestas. Las buscaría por su cuenta. Con paso decidido, salió de la casa. El destino la llevó a la empresa de Fernando. Al llegar, pasó por la recepción con la mirada firme y el corazón encogido. Buenos días, señora Alarcón. La recepcionista la saludó con la misma cordialidad de siempre. Buenos días. ¿Fernando ya llegó? La recepcionista dudó un segundo antes de responder. Sí. Llegó hace un momento. Isabela frunció el ceño. ¿Hace cuánto exactamente? Unos 15 minutos. Las piezas empezaron a encajar en su mente. Si Fernando apenas había llegado, significaba que no había pasado la noche en casa, pero tampoco en la oficina. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sin esperar más, se dirigió al ascensor y presionó el botón del último piso. Al llegar a la oficina de Fernando, se detuvo frente a la puerta de vidrio. A través de ella, lo vio de espaldas, revisando algunos documentos. Respiró hondo y entró sin tocar. Fernando se giró con sorpresa. ¿Isabela? ¿Qué haces aquí? Ella cruzó los brazos, tratando de controlar el temblor en su voz. Podría preguntarte lo mismo. Fernando se pasó una mano por el rostro y suspiró. No empecemos, por favor. Anoche te estuve llamando. Nunca contestaste. Él evitó su mirada. Se me acabó la batería. Isabela dejó escapar una risa amarga. ¡Qué conveniente! Isabela, no tienes idea de lo ocupado que estoy. No puedo estar pegado al teléfono todo el tiempo. No es el teléfono lo que me preocupa. Es el hecho de que ni siquiera llegaste a casa. Fernando apretó los labios. Tuve una reunión que se alargó demasiado. No me mientas. Fernando frunció el ceño. ¿Ahora soy un mentiroso? No sé, Fernando. Dímelo tú. Porque en este momento, todo en lo que creía se está desmoronando. Él se quedó en silencio. Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a dejar que cayeran. Si hay algo que quieras decirme, si hay alguien más, dime la verdad. Fernando se quedó inmóvil. Por un momento, pensó en confesar, en liberar el peso de su culpa. Pero el miedo lo dominó. No hay nadie más, mintió. Isabela lo miró fijamente, buscando desesperadamente un destello de verdad en su mirada. Pero solo encontró frialdad. Se dio la vuelta sin decir una palabra y salió de la oficina con pasos firmes. No iba a insistir. No iba a rogar. Pero iba a descubrir la verdad. Y cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. El tiempo se ha vuelto un enemigo silencioso para Isabela. Las horas pasan y la angustia se va convirtiendo en una sombra que la sigue a todas partes.
Los días ya no son días, sino un desfile de ausencias, de llamadas sin respuesta, de noches en vela esperando un mensaje que nunca llega. Algo dentro de ella se rompe poco a poco, como si su propia alma estuviera siendo deshilachada por la indiferencia de Fernando. Esta noche, la soledad es más insoportable que nunca. Está en su habitación, frente al espejo, con un vestido azul marino ceñido al cuerpo. Ha pasado horas arreglándose, maquillándose con precisión, eligiendo el perfume que a Fernando le encantaba. Hoy es su aniversario de bodas, 10 años juntos. Un día que debería estar marcado por el amor, por la complicidad, por la certeza de que han construido algo indestructible. Pero Fernando no está en casa. Isabela se ha convencido de que todo esto es solo una racha, una fase difícil que pueden superar. Él ha estado distante, sí, pero ella aún cree en el amor que los unió, en los recuerdos que compartieron. Quiere creer. Sale del cuarto con los tacones resonando en el suelo de mármol, el corazón latiéndole en el pecho con una mezcla de emoción y miedo. En el comedor, Santiago la mira con admiración. «Mami, te ves como una princesa». Ella sonríe con ternura y acaricia el cabello de su hijo. «Gracias, mi amor. Esta noche voy a cenar con tu papá. Vamos a celebrar». Santiago frunce el ceño. «Pero papi no ha llamado». El comentario la golpea como un cubo de agua helada. Santiago lo ha notado. Incluso un niño de 7 años puede sentir que su padre no está presente. Lo hará, dice, más para convencerse a sí misma que al niño. A las 9 en punto, sentada en la sala con el teléfono en la mano, Isabela espera. 1 minuto. 5. 15. Nada. La desesperación comienza a instalarse en su pecho como una tormenta que no puede detener. Marca su número. 1 vez. 2 veces. 3. El buzón de voz se activa de inmediato. «Fernando, soy yo. Hoy es nuestro aniversario. Llámame». Pero el teléfono sigue en un silencio cruel. A las 10:30, ya no puede más. Su corazón se acelera con una mezcla de rabia y angustia. La idea de que él está con otra mujer deja de ser un pensamiento vago y se convierte en una certeza dolorosa. Toma su bolso y las llaves del auto. «¿A dónde vas, mamá?», pregunta Santiago desde la escalera. Isabela le sonríe con esfuerzo. «A buscar a tu papá». Cuando llega a la empresa de Fernando, el edificio está casi vacío. La recepcionista de turno nocturno la mira con nerviosismo. «Señora Alarcón, ¿Fernando está aquí?», pregunta con voz firme. La joven baja la mirada. «No. Él salió hace horas». El corazón de Isabela se contrae. «¿Con quién?». Silencio. Isabela siente como el mundo a su alrededor comienza a tambalearse. Fernando no está en la oficina. No está en casa. Entonces, ¿dónde demonios está? Sale del edificio con la mente nublada. Algo en su pecho le dice que la respuesta está más cerca de lo que cree. Entonces, lo ve. Un pequeño recibo de papel en el suelo, arrastrado por el viento hasta sus pies. Lo recoge con las manos temblorosas. Es un ticket de compra. Joyería Elise. Colgante de oro blanco con diamantes. Pago realizado con tarjeta de crédito. Isabela siente que el aire le falta. El pulso le late en los oídos. Fernando no le ha regalado nada. Este collar no es para ella. Las piezas encajan con una claridad devastadora. Fernando no está en la oficina. Fernando no está en casa. Fernando está con otra. La respiración se le corta. El mundo se vuelve borroso. Se tambalea, como si la realidad la estuviera aplastando con su peso implacable. Pero entonces, algo en ella cambia. El dolor se convierte en rabia. Si su esposo le ha mentido, si realmente la ha traicionado, no se quedará de brazos cruzados. No será la esposa sumisa que se traga la infidelidad en silencio. Saca el celular y llama a su mejor amiga, Mariana. «Isabela, ¿qué pasa?». Su voz suena normal, ajena al infierno que ella está viviendo.
Necesito un favor. Dime. Isabela traga saliva. Quiero saber a quién pertenece este recibo. Voy a hacer unas llamadas. Dame unos minutos. Mientras espera, Isabela se sienta en el auto con la vista fija en el volante. No llora. No tiembla. Su alma está hecha pedazos, pero ya no siente miedo. Minutos después, su teléfono suena. Isabela, la voz de Mariana se quiebra. El collar, lo recogieron esta tarde. ¿Quién? Silencio. Mariana, dime quién. Natalia Méndez. El nombre retumba en su cabeza como un trueno. El pecho se le oprime hasta el punto de doler. Natalia. Natalia, la secretaria. Natalia, la mujer que Fernando había contratado hace un año. Natalia, la que siempre lo miraba con admiración. Natalia, la que ahora lleva un collar que él compró. Una risa amarga escapa de sus labios. ¡Qué estúpida ha sido! Fernando no solo la está engañando. Le ha comprado joyas a su amante. Con su propio dinero. El coraje la consume. La furia le quema la piel. Si Fernando creía que podía burlarse de ella, estaba equivocado. Si quería jugar con fuego, entonces ambos iban a arder. La noche estaba teñida de un resplandor dorado en la Ciudad de México. En lo alto de un exclusivo rascacielos, el restaurante Le Ciel brillaba con luz propia. Un refugio para los poderosos, los ricos, los infieles. Sentada en una mesa privada junto a los ventanales, Natalia cruzó las piernas con una sonrisa calculada. Sus labios rojos como el pecado se curvaron cuando miró a Fernando, quien, sin saberlo, estaba a punto de condenarse. Por ti, mi amor, susurró ella, alzando una copa de vino caro. Fernando la observó con ojos llenos de deseo. Por nosotros. Las burbujas de champán subieron a su cabeza, junto con la adrenalina de estar con Natalia. De sentirse libre. Pero la libertad, como todo lo prohibido, siempre tiene un precio. Entre risas, Natalia deslizó sus dedos por la muñeca de Fernando. ¿Sabes qué quiero? Lo que sea, es tuyo. Una escapada romántica. París. Nueva York. Madrid. Lo que importa es que sea solo tú y yo, sin que nadie nos moleste. Fernando sonrió, sintiéndose poderoso. Lo haré realidad. Natalia rió con coquetería y acarició su pecho. Empieza por pagar la cena. No quiero que piensen que salgo con un hombre tacaño. Fernando sacó su cartera sin dudarlo. Entre el juego de luces y sombras del restaurante, sus dedos tomaron la tarjeta equivocada. El mesero la tomó, la deslizó por la terminal, y Fernando firmó sin siquiera mirarla. Natalia no se percató del error. Ni el mesero. Pero el destino sí. Porque esa tarjeta, la que ahora cargaba con la deuda de una noche de placer, no era la suya. Era la de Isabela. Esa misma noche, Isabela estaba sentada en su habitación, con la mente nublada por la rabia. No había dormido. No podía. Cada latido de su corazón le recordaba la traición. Cada parpadeo la transportaba a la imagen de Natalia Méndez usando un collar pagado con su dinero. Cuando su teléfono sonó con una notificación bancaria, su cuerpo entero se tensó. Compra autorizada, Restaurante Le Ciel. 14,800 pesos MXN. Tarjeta terminación 0021. La confusión fue instantánea. Isabela no había salido de casa. Isabela no había hecho esa compra. Entonces, ¿quién demonios había usado su tarjeta? El fuego en su pecho estalló con una furia incontenible. Solo había una respuesta. Fernando. La traición se sintió como un golpe seco en el estómago. No solo la engañaba. La hacía pagar por su infidelidad. Las lágrimas nublaron su vista, pero no cayeron. No iba a llorar. No esta vez. Esta vez, iba a destruirlo. Tomó su abrigo, sus llaves y salió a toda velocidad. En menos de media hora, llegó al restaurante.
El valet apenas tuvo tiempo de tomar su auto antes de que ella entrara con la mirada de una mujer que lo ha perdido todo, menos su dignidad. Y ahí estaban. En una mesa privada. Sonriendo. Bebiéndose la traición en copas de cristal. El corazón de Isabela se hizo añicos en 1000 pedazos. Pero en vez de derrumbarse, se fortaleció con la furia de una mujer despreciada. Avanzó con pasos firmes, el sonido de sus tacones resonando como un himno de guerra. Cuando estuvo a 2 metros, tiró la copa de Natalia de un solo golpe, haciendo que el líquido escarlata manchara su vestido como una marca imborrable de su pecado. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos se elevaron como una ola imparable. Fernando se levantó de golpe. Isabela. ¿Qué haces aquí? Ella lo miró con el desprecio de quien ya no tiene nada que perder. Yo. Más bien, ¿qué haces tú aquí, Fernando? Porque la cena que acabas de pagar, la pagaste con mi dinero. El silencio cayó como una losa. Natalia abrió la boca, pero la cerró enseguida. Fernando se quedó sin palabras. Eso no es cierto, intentó decir. Isabela sacó su teléfono y mostró la notificación bancaria. ¿Vas a seguir mintiéndome en la cara? Fernando tragó saliva. ¿Puedo explicarlo? No. No puedes. Los ojos de Isabela ardían con el fuego de una tormenta imparable. Ya no estaba triste. Ya no estaba herida. Estaba lista para hacerlos pagar. Volteó hacia Natalia y le quitó el collar de un tirón. La amante gritó, llevándose la mano al cuello. «¿Estás loca?» Isabela lo sostuvo en el aire, como un trofeo de guerra. «Este es mi dinero. Mi sacrificio. Mi vida. Y no voy a regalarle nada a una cualquiera como tú». La palabra cualquiera golpeó a Natalia como una cachetada. La joven se levantó indignada. «Fernando, ¿vas a dejar que me humille así?» Fernando estaba paralizado. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Porque en ese momento se dio cuenta de que había perdido todo. Isabela le lanzó el collar. «Tal vez deberías empeñarlo. Porque lo único que te queda ahora es tu vergüenza». Sin decir una palabra más, Isabela se dio la vuelta y se fue con la cabeza en alto. La mujer traicionada se había convertido en la mujer que iba a cobrarse su venganza. Y esto apenas comenzaba. La mansión Alarcón Duarte se sentía más vacía que nunca. No porque estuviera en silencio, sino porque lo que una vez fue un hogar ahora era solo un mausoleo de recuerdos destruidos. Isabela estaba en su habitación, de pie frente al espejo. Pero la mujer que veía reflejada no era la misma que había amado a Fernando durante 10 años. La Isabela de antes era una esposa leal, comprensiva, capaz de soportar noches enteras de soledad mientras su esposo jugaba a ser un hombre libre. La Isabela de ahora era una mujer traicionada, herida, con el alma hecha cenizas, pero con la mirada encendida de furia. El collar que Fernando le había regalado a Natalia estaba sobre la cómoda. Un trofeo de guerra. Lo había quitado con sus propias manos, y ese momento había marcado el inicio de algo que ni siquiera ella podía detener. No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a destruir a Fernando. Apretó los puños. Se acabó. Salió de la habitación y bajó las escaleras con la determinación de una reina dispuesta a recuperar su trono. En la sala la esperaba Beatriz, su suegra, con una mirada inquisitiva y arrogante. «Así que por fin te atreviste a hacer un escándalo», dijo con una sonrisa venenosa. Era cuestión de tiempo. Isabela la miró con desprecio. «No tengo tiempo para tus comentarios, Beatriz». La matriarca entrecerró los ojos y cruzó los brazos. «¿Qué piensas hacer ahora? ¿Divorciarte? ¿Volver a casa con la cabeza baja como hacen las mujeres que no saben retener a un hombre?» El golpe de las palabras fue certero, pero Isabela ni siquiera pestañeó. «No voy a retener a Fernando. Voy a quitarle todo». La sonrisa de Beatriz desapareció. «No te atreverías, mírame bien, Beatriz. Voy a ver a tu hijo arrastrarse. Y cuando lo haga, te invito a verlo conmigo». Se dio la vuelta y salió de la casa sin esperar respuesta.
Ahora tenía un plan. Y para ejecutarlo, necesitaba una aliada. La única persona que podía ayudarla. Mariana. Su mejor amiga y la persona más letal que conocía. El sol se escondía cuando Isabela llegó al departamento de Mariana, un ático moderno en la mejor zona de la ciudad. Cuando su amiga abrió la puerta y la vio, su expresión cambió al instante. ¿Cómo estás? Voy a hacer que Fernando pague, dijo Isabela sin rodeos. Mariana cerró la puerta con un suspiro. Sabía que dirías eso. ¿Qué necesitas? Isabela la miró con frialdad. Quiero quitarle su empresa. Mariana sonrió con satisfacción. Entonces, amiga mía, tenemos mucho trabajo por hacer. Los siguientes días fueron una sinfonía de destrucción. Isabela no dormía. No comía. Pero trabajaba. Mariana tenía contactos en el mundo financiero. Personas influyentes que podían hacer caer a cualquiera si el precio era el correcto. Y Isabela tenía los recursos y la determinación. Las primeras grietas en el imperio de Fernando aparecieron una semana después. Un pequeño rumor en el mercado de valores. Un inversor que retiraba su apoyo. Una auditoría sorpresa en la empresa. Y luego, la bomba final. Una filtración a la prensa sobre transacciones fraudulentas dentro de la compañía. El caos estalló. Fernando recibió la noticia en su oficina. Estaba leyendo los periódicos cuando su asistente entró pálida como un cadáver. Señor Alarcón, hay periodistas en la entrada. Fernando levantó la vista con el ceño fruncido. ¿Periodistas? ¿Qué demonios quieren? La asistente tragó saliva. Quieren declaraciones sobre las irregularidades financieras. Fernando sintió un escalofrío. ¿Qué irregularidades? La asistente le entregó su tablet. Fernando miró la pantalla. Escándalo en Alarcón Group, investigación por fraude corporativo. Se le fue la respiración. ¿Quién filtró esto? Nadie lo sabe. Pero Fernando sí lo sabía. Solo había una persona con el poder y la motivación para hacerlo. Isabela. Su estómago se revolvió. Su esposa no solo lo había enfrentado. Lo estaba destruyendo. Se puso de pie de golpe, derribando papeles. Consigan a mis abogados. Y quiero saber quién está detrás de esto. Pero la verdad era que ya lo sabía. Isabela había jugado sus cartas. Y lo estaba dejando sin opciones. Esa noche, Fernando entró a la mansión. Las luces estaban apagadas, excepto por la lámpara de la sala. Isabela estaba ahí, esperándolo. Se veían por primera vez después de la humillación pública en el restaurante. Fernando tenía los ojos inyectados de furia. ¿Qué hiciste, maldita sea? Isabela bebió un sorbo de vino sin inmutarse. ¿Te refieres a lo que hiciste tú? Porque yo solo devolví el favor. Fernando apretó los puños. Filtraste información de mi empresa. Isabela dejó la copa sobre la mesa con calma. Tu empresa. Qué curioso que digas eso. Se puso de pie y lo miró con una sonrisa helada. Te tengo noticias, Fernando. Mi abogado presentó la demanda de divorcio. Y quiero la mitad de todo. Fernando sintió que el mundo se le venía encima. No puedes hacer esto. Oh, cariño. Puedo y lo haré. Fernando tembló de rabia. ¿Quieres destruirme? Isabela lo miró con una frialdad absoluta. Quiero verte en el infierno. La declaración retumbó en el aire. Fernando no podía creerlo. La mujer que había dado todo por él, la que había soportado su indiferencia, ahora era su peor enemigo. Y lo peor de todo era que Isabela estaba ganando. Porque por primera vez en su vida, Fernando tenía miedo. Miedo de la mujer que alguna vez fue suya. Y ahora era su perdición. Fernando no había dormido. Llevaba horas encerrado en su oficina con la mirada fija en el ventanal. El mundo que construyó con sus propias manos se estaba desmoronando frente a él y no podía hacer nada para evitarlo. En cuestión de días, Isabela lo había acorralado.
La filtración de información en su empresa había provocado un terremoto financiero, los inversionistas estaban retirando su apoyo y la junta directiva comenzaba a cuestionar su liderazgo. Todo esto no era una coincidencia. Era una declaración de guerra. Y lo peor era que sabía quién estaba detrás de todo. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Isabela. Ella le había dado su amor, su lealtad, su confianza. Y ahora le estaba arrebatando hasta su último aliento. Golpeó el escritorio con furia. No podía permitirlo. No podía dejar que su esposa, su exesposa, lo destruyera sin luchar. Tenía que detenerla. Tenía que hacerla entrar en razón. Tomó su abrigo y salió de la oficina como un huracán. Cuando llegó a la mansión, la encontró diferente. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque ella ya no era la misma mujer que él había dejado atrás. Isabela estaba en la sala, de pie, con una copa de vino en la mano. Se veía imponente, inquebrantable. Como una diosa que había descendido para castigar a los mortales. «Me sorprende verte aquí», dijo sin mirarlo. Fernando cerró la puerta con fuerza. «¿Qué demonios estás haciendo, Isabela?» Ella bebió un sorbo de su vino y sonrió con una calma aterradora. «Haciéndote pagar». Fernando sintió que le faltaba el aire. «¿Quieres arruinarme?» «No». Ella lo miró directo a los ojos. «Quiero verte suplicando». Fernando sintió un escalofrío. Por primera vez en su vida, le tuvo miedo a su esposa. «Tú no eres así». Isabela dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «No, Fernando. Yo no era así. Pero tú me enseñaste a hacerlo». Se acercó a él con pasos lentos, calculados, disfrutando de cada segundo de su sufrimiento. «Me engañaste. Me humillaste. Y no solo eso, tuviste la desfachatez de hacerme pagar por tu infidelidad». Los ojos de Fernando se oscurecieron. «Fue un error, tú fuiste un error». Fernando sintió que el golpe le daba directo al corazón. Isabela sonrió. «La demanda de divorcio ya está en marcha. Y no te preocupes, me quedaré con la mitad de todo». Fernando la miró con rabia. «¿Quieres dinero? Te lo daré». Ella se rió. «No quiero tu dinero. Quiero tu ruina». Las palabras fueron como una sentencia de muerte. Fernando sintió como todo el aire abandonaba sus pulmones. Al día siguiente, Fernando llegó a la empresa y el caos lo golpeó como una ola. Los accionistas estaban furiosos. La prensa esperaba en la entrada. Los abogados lo miraban con preocupación. Y luego vino el golpe final. La junta directiva se reunió de emergencia. Fernando entró a la sala de conferencias y encontró a sus socios sentados en silencio, con expresiones sombrías. Uno de ellos se levantó y le extendió un sobre. «Fernando, tenemos que tomar una decisión difícil». Él abrió el sobre con manos temblorosas. Era su destitución. «No pueden hacerme esto, podemos y lo estamos haciendo». Fernando sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Quién los convenció de esto? Hubo un silencio tenso. Y luego, la respuesta que lo destrozó por completo. «Isabela». Fernando se dejó caer en la silla. Su esposa había tomado su empresa. Su esposa lo había echado de su propio reino. Su esposa había ganado. Horas después, Fernando estaba en un bar, con la cabeza baja y el orgullo destrozado. Bebía como un hombre que no tenía nada más que perder. Vaya, vaya, cómo han cambiado las cosas. Fernando alzó la mirada. Natalia. Se veía radiante, con su vestido ajustado y su sonrisa de triunfo. Se sentó frente a él con la arrogancia de alguien que ya no tenía que fingir. «Supe lo de tu empresa», dijo con burla. «¡Qué tragedia!». Fernando apretó la mandíbula. «Cállate, Natalia». Ella rió. «¿Ahora qué vas a hacer?». Fernando bebió otro trago. «Reconstruirme». Natalia apoyó un codo en la mesa y lo miró con malicia. «Lástima que ya no tengas nada con que hacerlo». Fernando frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?».
Natalia sacó su teléfono y le mostró una imagen. Fernando sintió que se le helaba la sangre. Era una transferencia bancaria. Millones de pesos. Dinero que faltaba en su empresa. Dinero que estaba en la cuenta de Natalia. ¿Cómo? Natalia guardó el teléfono y se levantó. Gracias por financiar mi nueva vida, amor. Fernando se puso de pie con furia. Me robaste. Ella se encogió de hombros. Tú me enseñaste que en la vida hay que tomar lo que uno quiere. Fernando sintió náuseas. Había perdido a Isabela. Había perdido su empresa. Y ahora. Había sido traicionado por la mujer por la que lo arriesgó todo. ¿Sabes qué es lo peor, Fernando? Dijo Natalia, antes de irse. Que siempre supiste que esto pasaría. Pero estabas demasiado ciego para verlo. Fernando se desplomó en la silla. Lo había perdido todo. Y ya no quedaba nadie para salvarlo. El sol estaba en su punto más alto cuando Natalia cruzó la entrada del lujoso hotel en el que ahora vivía. Se sentía victoriosa. Todo había salido exactamente como lo planeó. Fernando estaba arruinado, destruido y completamente solo. Isabela había sido una tonta al dejarse consumir por su sed de venganza, porque al final, ella era la única que había salido ganando. Caminó con seguridad hasta el ascensor, admirando su reflejo en los espejos dorados. La vida era suya. Pero cuando llegó a la suite presidencial y abrió la puerta, su sonrisa desapareció en un instante. Todo estaba vacío. Las maletas, la ropa, las joyas, todo había desaparecido. Su corazón dio un vuelco. Se lanzó al armario, abriendo las puertas con desesperación. Nada. Corrió hasta la caja fuerte, tecleó la clave con dedos temblorosos y... vacía. Los millones que había robado de la empresa de Fernando. Los millones con los que pensaba comenzar una nueva vida. Habían desaparecido. No, no, no. Gritó, golpeando la caja fuerte. ¿Cómo era posible? ¿Quién se había atrevido? Entonces, su teléfono vibró en su bolso. Lo sacó con manos temblorosas y vio un mensaje. Un número desconocido. Espero que disfrutes la ruina, perra. Atentamente, Isabela. Natalia sintió que el aire se le iba de los pulmones. Maldita. El teléfono se le cayó de las manos. Isabela la había vencido. Se dejó caer en el suelo, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ella creía que era la gran jugadora. Pero en realidad, Isabela siempre estuvo un paso adelante. A kilómetros de distancia, Isabela estaba sentada en su oficina, con una copa de vino en la mano. Frente a ella, Mariana sonreía con satisfacción. Todo salió como lo planeaste. Isabela asintió, llevando la copa a sus labios. Natalia pensó que podía usar a Fernando para enriquecerse. Se olvidó de que yo conozco mejor a los traidores. Mariana rió. Desviaste todo el dinero antes de que pudiera tocarlo. No iba a dejar que se saliera con la suya. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Isabela dejó la copa sobre la mesa y la miró con una sonrisa peligrosa. Voy a devolverlo a la empresa. Pero primero, voy a asegurarme de que Fernando sepa que perdió hasta el último centavo. Fernando estaba en un departamento pequeño y miserable. Todo lo que había tenido, se había esfumado. Su empresa, su dinero, su reputación. No tenía nada. No tenía a nadie. Había intentado llamar a Natalia, pero su número ya no estaba disponible. Se había ido. Se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo había caído tan bajo? Entonces, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró con el corazón en la garganta. Un mensaje de Isabela. Vuelve a mirar la cuenta de la empresa. Fernando se enderezó y abrió la aplicación bancaria con dedos temblorosos. Sus ojos se abrieron con horror. El dinero que Natalia había robado había sido devuelto. Pero no a él. No a su nombre. Ahora todo estaba a nombre de Isabela.
Isabela era la única dueña de lo que alguna vez fue su imperio. Sintió náuseas. Ella lo había dejado sin nada. Y lo peor de todo era que lo había disfrutado. Isabela estaba en su casa cuando recibió la llamada. No necesitó mirar el número para saber quién era. Respondió con calma. Dime, Fernando. Hubo un silencio largo. Finalmente, la voz de Fernando sonó al otro lado de la línea. ¿Por qué? Isabela cerró los ojos por un momento y luego susurró, porque me enseñaste a jugar como tú. Fernando soltó una risa amarga. Me destruiste. Isabela sonrió. No. Tú te destruiste solo. Yo solo me aseguré de que no quedara nada en pie. Hubo otro silencio. Y luego, una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Alguna vez me amaste? Isabela sintió un nudo en la garganta. Recordó los años felices, las risas, los sueños compartidos. Pero esos momentos ya no significaban nada. Porque él los había destruido con sus propias manos. Sí, Fernando. Te amé. Fernando contuvo el aliento. Pero ya no, susurró él. No. Ya no. Colgó la llamada sin más. No sintió tristeza. No sintió nada. Porque Fernando Alarcón ya no existía en su vida. Días después, Isabela estaba caminando por la playa con Santiago. El viento movía su cabello y las olas rompían suavemente en la orilla. «Mami, ¿ahora somos felices?», preguntó el niño, mirándola con esos ojos llenos de inocencia. Isabela se arrodilló y acarició su rostro. «Sí, mi amor. Ahora somos libres». Santiago sonrió y la abrazó con fuerza. Y en ese momento, Isabela supo que había ganado. No porque destruyó a Fernando, sino porque se recuperó a sí misma. La historia de traición y venganza había terminado. Pero su nueva vida apenas comenzaba. El despacho del abogado estaba en completo silencio. Solo el sonido del bolígrafo deslizándose sobre el papel rompía la tensión que llenaba la sala. Isabela firmó el documento con una serenidad que ocultaba todo el fuego que ardía en su interior. Su abogado tomó las hojas y le entregó una copia. El proceso de divorcio ha comenzado oficialmente. Ella asintió. Quiero todo. Cada peso, cada propiedad. No voy a dejarle nada. El abogado la miró con una mezcla de admiración y cautela. Se lo quitaré todo, señora Duarte. Señora Duarte. Ese apellido que antes le pesaba como una cadena, ahora se sentía como un arma que usaría hasta el final. Se levantó con calma y salió del despacho con paso firme. Ya no había vuelta atrás. Fernando iba a pagar. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, Fernando estaba viviendo su peor pesadilla. El departamento en el que se había refugiado era un desastre. La basura se acumulaba en las esquinas, las botellas de licor vacías llenaban la mesa de la cocina, y el aire estaba impregnado con el olor amargo del fracaso. Se miró en el espejo del baño. El reflejo que lo observaba no era el de un empresario exitoso, ni el de un hombre poderoso. Era un hombre acabado. Las ojeras profundas, la barba crecida, la mirada perdida. Isabela lo había destruido. No había forma de recuperarse. Su empresa ya no era suya. Su fortuna ya no existía. Y Natalia, la mujer por la que lo había arriesgado todo, se había esfumado llevándose hasta el último centavo que le quedaba. Tomó la botella más cercana y bebió un largo trago, esperando que el alcohol lo hiciera olvidar. Pero nada podía borrar la imagen de Isabela mirándolo desde lo alto, victoriosa, con una sonrisa de desprecio en los labios. Su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. De un número desconocido. Tienes 48 horas para pagar la deuda o tomaremos otras medidas. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La deuda. Después de perder la empresa y su dinero, tuvo que pedir dinero prestado a personas que no hacían preguntas. Pero ahora los intereses se acumulaban y su tiempo se estaba acabando. Arrojó el teléfono con furia y golpeó la mesa con ambas manos. ¿Cómo había llegado a esto?
¿Cómo había pasado de tenerlo todo a estar escondiéndose como un miserable? Entonces, la respuesta le llegó con claridad. Isabela. Ella lo había hundido. Ella lo había arruinado. Y si alguien podía arreglarlo todo, era ella. Fernando tomó su chaqueta y salió a toda prisa. Esa noche, Isabela estaba en casa, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. Santiago dormía en su habitación y ella se había servido una copa de vino mientras revisaba algunos documentos de la empresa. El sonido del timbre rompió el silencio. Frunció el ceño. No esperaba visitas. Cuando abrió la puerta, su estómago se revolvió. Fernando estaba ahí, parado frente a ella. Derrumbado. Se veía roto, con la ropa arrugada y el cabello desordenado. Sus ojos estaban hundidos, su expresión desesperada. Isabela lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Fernando tragó saliva. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Intentó cerrar la puerta, pero él metió el pie antes de que pudiera hacerlo. Por favor. Su voz sonó diferente. Ya no tenía esa arrogancia, esa soberbia. Era la voz de un hombre derrotado. Isabela dudó por un momento. Finalmente, suspiró y lo dejó pasar. Fernando entró con torpeza, como si cada paso le pesara. Se quedaron de pie en la sala, mirándose como dos desconocidos que alguna vez lo fueron todo. No voy a volver contigo, Fernando, dijo ella antes de que él pudiera hablar. Fernando soltó una risa amarga. Lo sé. Bajó la mirada, avergonzado. Pero necesito tu ayuda. Isabela sintió una punzada en el pecho. ¿Mi ayuda? Me han quitado todo. No tengo dinero, no tengo casa. No tengo nada. Isabela cruzó los brazos. Yo no te quité nada, Fernando. Te lo quitaste tú solo. Él apretó los dientes. Isabela, por favor. Estoy desesperado. Tengo una deuda. Y si no pago, me matarán. Los ojos de Isabela se abrieron con sorpresa. No esperaba escuchar eso. Por un momento, una parte de ella sintió compasión. Pero luego recordó todo lo que él le hizo. Las mentiras. Las noches en vela. El dolor de la traición. Y la compasión desapareció. Ese no es mi problema, Fernando. Él la miró como si le hubieran dado una bofetada. Isabela, por favor. Por favor. Su voz tembló de rabia. Yo te supliqué que no destruyeras nuestra familia. Te rogué que fueras un hombre de verdad. Fernando cerró los ojos, derrotado. Lo sé, pues ahora te toca a ti rogar. Lo miró fijamente. Y yo no te voy a ayudar. Fernando sintió que todo su mundo se derrumbaba por completo. Se llevó las manos a la cabeza, respirando agitadamente. Voy a morir, Isabela. Ella lo miró una última vez. Ya no quedaba nada entre ellos. Ni amor. Ni odio. Solo vacío. Entonces, Fernando, ve y enfrenta las consecuencias de tus decisiones. Sin más, abrió la puerta. Lárgate. Fernando quiso decir algo más. Quiso pedir perdón, suplicar, hacer que ella sintiera algo. Pero ya era tarde. Isabela ya no le debía nada. Salió de la casa con pasos lentos, sintiendo como la última esperanza que tenía se desvanecía. Estaba totalmente solo. Por primera vez en su vida, nadie iba a salvarlo. Y esta vez, no había nada que pudiera hacer al respecto. El sonido de los autos, los gritos en la calle y la lluvia cayendo en el asfalto eran un reflejo perfecto del caos en la vida de Fernando. Estaba perdido. Llevaba días sin dormir, su cuerpo se debilitaba con cada hora que pasaba sin comer, y su mente ya no era la de un hombre astuto y ambicioso. Era la de un hombre roto. El departamento en el que vivía era un desastre. Las cuentas impagas se acumulaban sobre la mesa, las botellas de alcohol vacías se apilaban en las esquinas, y el aire estaba impregnado de derrota. Fernando había tocado fondo.
pero el destino todavía tenía más golpes preparados para él. Esa tarde, el timbre sonó. Su corazón se aceleró de inmediato. ¿Sería Isabela? ¿Habría cambiado de opinión? Se levantó con dificultad y abrió la puerta. Pero no era su exesposa. Eran dos hombres de aspecto peligroso. Hombres a los que les debía dinero. Fernando sintió que la sangre abandonaba su rostro. Señor Alarcón, dijo uno de ellos con voz fría. Ha pasado el plazo. Fernando intentó mantener la calma. Necesito más tiempo. El segundo hombre sonrió con burla. El tiempo se acabó. O pagas o nos das una razón para no quebrarte los huesos. Fernando tragó saliva. No tenía el dinero. Denme una semana. El primer hombre lo miró fijamente. Tienes 48 horas. Ni un minuto más. Antes de irse, le dieron un golpe en el estómago que lo hizo doblarse de dolor. Y luego, lo dejaron solo. Solo con su miseria. Mientras Fernando se ahogaba en su ruina, Isabela brillaba más que nunca. Estaba en su oficina, revisando los papeles finales de la empresa. Ahora era oficialmente la única dueña. Todo lo que una vez perteneció a Fernando, ahora era suyo. Sonrió con satisfacción. Lo lograste, dijo Mariana, sentada frente a ella. Eres la mujer más poderosa de la ciudad. Isabela se recostó en su silla y la miró con calma. No quiero poder, Mariana. Solo quería justicia. Mariana rió. Pues conseguiste ambas cosas. Isabela miró por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Ya no estaba atrapada en un matrimonio infeliz. Ya no era la esposa engañada. Era una mujer libre. Y eso valía más que cualquier venganza. Pero mientras Isabela avanzaba, Natalia caía en su propio infierno. Estaba sentada en un café, con lentes oscuros y el cabello recogido, escondiéndose del mundo. Todo lo que había conseguido se había esfumado en cuestión de semanas. El dinero que robó, la vida de lujos que soñó, todo desapareció. Intentó contactar a sus viejos amigos, a sus contactos influyentes. Pero nadie le contestaba. Nadie quería ayudar a una mujer marcada como traidora. Miró su teléfono, desesperada. El último número que le quedaba. Fernando. Marcó con manos temblorosas. 1, 2, 3 tonos. Y finalmente, él contestó. ¿Natalia? Fernando, su voz tembló. Necesito verte. Hubo un silencio largo. No quiero verte. Por favor. Fernando suspiró. Nos vemos en media hora. Colgó. Natalia cerró los ojos y exhaló con alivio. Si lograba convencer a Fernando de que la perdonara, quizás todavía tenía una oportunidad. Cuando Fernando llegó al punto de encuentro, su sorpresa fue absoluta. Natalia no era la mujer radiante y seductora que recordaba. Se veía demacrada, nerviosa, con ojeras marcadas y el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué te pasó?, preguntó con burla. Natalia lo miró con rabia. Me pasó lo mismo que a ti. Lo perdí todo. Fernando sonrió con ironía. Eso no me interesa. Ella le tomó la mano con desesperación. Podemos empezar de nuevo, Fernando. Juntos. Fernando la apartó con desprecio. ¿Juntos? Tú me robaste. Natalia se mordió el labio. Lo hice porque tenía miedo. Fernando soltó una carcajada. ¿Miedo? No, Natalia. Lo hiciste porque eres una maldita ambiciosa. Natalia sintió que la humillación le quemaba la piel. Si no me ayudas, me van a destruir. Fernando la miró con frialdad. Bienvenida a mi mundo. Y sin más, se dio la vuelta y la dejó ahí. Natalia se quedó paralizada. Por primera vez en su vida, nadie iba a salvarla. Esa noche, Fernando estaba en su departamento cuando volvieron a tocar la puerta. Pero esta vez, no eran cobradores. Cuando abrió, su corazón se detuvo. Era Beatriz, su madre.
La mujer que lo había criado con dureza, la que siempre había esperado lo mejor de él. Pero que ahora lo miraba con una mezcla de decepción y lástima. Mamá. Beatriz entró y lo observó todo con frialdad. Mira lo que has hecho con tu vida. Fernando bajó la cabeza. Lo perdí todo. Beatriz suspiró. No. Tú destruiste todo. Él cerró los ojos, sintiendo el peso de sus errores. ¿Qué quieres?, preguntó con voz apagada. Beatriz se cruzó de brazos. Voy a ayudarte, Fernando. Fernando levantó la vista con sorpresa. ¿De verdad? Sí. Pero con una condición. Él tragó saliva. Lo que sea. Beatriz lo miró con severidad. Vas a dejar esta ciudad. Fernando frunció el ceño. ¿Qué? Vas a empezar de nuevo. Lejos. Fernando sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Mamá, yo. Beatriz lo interrumpió. Es tu única opción. Fernando sintió un nudo en la garganta. Salir de la ciudad. Desaparecer. Empezar de cero. Sin empresa. Sin dinero. Sin Isabela. Fernando no tenía opción. Bajó la mirada y asintió. Está bien. Beatriz lo miró con frialdad. Mañana te espero en el aeropuerto. Y sin más, se marchó. Fernando se dejó caer en el sofá. Se iba. Para siempre. Y con eso, aceptó su derrota definitiva. El viento soplaba suavemente sobre la terraza del restaurante más exclusivo de la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas sobre la mesa perfectamente decorada, y la música suave creaba un ambiente de ensueño. Isabela estaba sentada frente a Diego, su viejo amigo y el hombre que nunca se apartó de su lado. Su sonrisa era sincera, y sus ojos reflejaban un cariño que iba más allá de la amistad. No puedo creer que estemos aquí, dijo Diego, sosteniendo su copa de vino. Isabela lo miró con dulzura. Yo tampoco. Hace unos meses, nunca habría imaginado esto. Diego inclinó la cabeza. ¿Te arrepientes? Ella tomó un sorbo de su copa antes de responder. No. No me arrepiento de haberme liberado. Pero, no sé si estoy lista. Diego asintió con comprensión. Lo entiendo. No quiero presionarte, Isabela. Solo quiero que sepas que aquí estoy. Siempre he estado aquí. Las palabras de Diego fueron como una caricia en el corazón de Isabela. Después de todo el dolor, después de tantas traiciones, alguien estaba dispuesto a amarla de verdad. Pero en lo más profundo de su alma, el miedo seguía ahí. ¿Podía volver a confiar en un hombre? ¿Podía volver a amar sin miedo a ser traicionada otra vez? Suspiró y tomó la mano de Diego. Gracias por ser paciente. Él apretó suavemente sus dedos. Vale la pena esperar por alguien como tú. El momento era perfecto. Pero el destino, siempre cruel y caprichoso, tenía otros planes. Mientras Isabela y Diego vivían su posible historia de amor, en otro punto de la ciudad, un hombre destrozado se enfrentaba a su peor realidad. Fernando miró la terminal del aeropuerto con el corazón destrozado. Beatriz estaba a su lado, con una expresión de dureza implacable. Toma tu boleto y no vuelvas a mirar atrás, dijo su madre. Fernando cerró los ojos. Mamá, no me llames así. No después de todo lo que hiciste. Fernando sintió que la última persona que le quedaba en el mundo lo rechazaba. ¿Me odias? Beatriz respiró profundo. Te odio por lo que hiciste con tu vida. Por lo que le hiciste a Isabela. Pero más que odio, siento vergüenza. El golpe fue peor que cualquier humillación pública. No hay forma de arreglar esto, ¿verdad? Beatriz negó con la cabeza. No mientras sigas siendo el mismo hombre que destruyó su propia vida. Las palabras de su madre fueron un puñal en su pecho. Tomó su boleto, sintiendo que su destino estaba sellado. Pero cuando estaba a punto de caminar hacia la puerta de embarque, una voz familiar lo detuvo. Fernando. Él se giró con el corazón en un puño.
Era Natalia. Se veía más delgada, con ojeras marcadas y el cabello despeinado. Pero lo peor eran sus ojos, ya no había ambición en ellos, solo desesperación. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Natalia tragó saliva. No tengo a dónde ir. Fernando soltó una risa amarga. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ella se acercó y le tomó la mano con urgencia. Podemos empezar de nuevo. Tú y yo. Fernando se apartó con desprecio. ¿Después de lo que me hiciste? Natalia lo miró con súplica. Ambos estamos destruidos, Fernando. Solo nos tenemos el uno al otro. Fernando sintió náuseas. Yo no tengo nada. Pero prefiero estar solo que contigo. Las lágrimas de Natalia rodaron por su rostro. ¿Me odias? Él la miró con frialdad. No. Solo me arrepiento de haber confiado en ti. Y sin más, le dio la espalda. Natalia cayó de rodillas en medio del aeropuerto. Por primera vez en su vida, había perdido completamente. Esa noche, Isabela estaba en su casa, mirando el mar desde su balcón. Santiago dormía en su habitación y la tranquilidad reinaba en su hogar. Pero dentro de ella, una tormenta se desataba. Había pasado toda la noche con Diego, riendo, disfrutando su compañía. Y aún así, algo dentro de ella no se sentía bien. No era Diego. No era miedo. Era el pasado que se negaba a morir. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje. Un número desconocido. Me voy. Pero quería verte una última vez. El aire se le atoró en la garganta. Fernando. Su mano tembló al sostener el teléfono. ¿Por qué le escribía ahora? ¿Por qué, después de tanto dolor, aún lograba hacerla dudar? Lo ignoró. No iba a caer en su juego. Pero al día siguiente, cuando salió de su oficina, lo vio. Fernando estaba ahí, de pie en la acera, con una maleta a su lado y los ojos llenos de nostalgia. Por un instante, el tiempo pareció retroceder. Por un segundo, volvió a verlo como el hombre del que se había enamorado. Y eso la aterrorizó. Se quedó quieta, sin saber qué hacer. Él dio un paso hacia ella. No vengo a pedirte nada. Ella lo miró con frialdad. Entonces, ¿qué haces aquí? Fernando suspiró. Quería verte. Por última vez. Isabela sintió su corazón latir con fuerza. No significa nada, Fernando. Él sonrió con tristeza. Lo sé. Por un momento, se quedaron en silencio. Y luego, él sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Es mi carta de despedida. No tienes que leerla. Pero, quiero que la tengas. Isabela tomó el sobre sin expresión. Fernando la miró una última vez. Adiós, Isabela. Y sin esperar respuesta, se alejó. Isabela se quedó de pie, temblando. Y sin saber por qué, una lágrima cayó por su mejilla. La brisa marina acariciaba el rostro de Isabela mientras caminaba por la orilla de la playa, descalza, sintiendo la arena tibia entre los dedos. Era un nuevo comienzo. Después de tantas lágrimas, de tantas noches en vela, finalmente sentía paz. Santiago corría unos metros adelante, riendo, jugando con las olas, mientras Diego la observaba con una sonrisa serena. No puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida, susurró Isabela. Diego se acercó y le tomó la mano con suavidad. Porque te lo mereces. Isabela lo miró con cariño. Diego había sido su roca, su apoyo incondicional en los peores momentos. Gracias por estar aquí. Siempre. Era un momento perfecto. Pero la perfección es frágil. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para dormir, su teléfono vibró. Un mensaje. Un número desconocido. Te vi hoy. No sabes cuánto te extraño. El corazón de Isabela se detuvo por un instante. Sabía quién era. Fernando. Cerró los ojos con frustración. ¿Por qué él seguía apareciendo en su vida? Decidió ignorarlo.
pero al día siguiente, al salir de su oficina, lo vio. Fernando estaba apoyado en su coche, esperándola con las manos en los bolsillos y una expresión de incertidumbre en el rostro. Isabela apretó los dientes y caminó en dirección opuesta. Isabela, por favor, su voz era un ruego. Ella se detuvo en seco, respirando profundo. No quería hablar con él, pero sabía que no la dejaría en paz hasta que lo hiciera. Se giró lentamente y lo miró con frialdad. ¿Qué quieres, Fernando? Él se acercó con cautela. Solo unos minutos. Isabela cruzó los brazos. Habla rápido. Fernando tragó saliva, nervioso. No era el hombre arrogante de antes. Me voy de la ciudad. Isabela arqueó una ceja. ¿Y qué esperas? ¿Qué te pida que te quedes? Fernando esbozó una sonrisa triste. No. Solo quería verte, por última vez. Hubo un silencio tenso entre los dos. Fernando la miró con una mezcla de arrepentimiento y nostalgia. Me equivoqué. Lo arruiné todo. Perdí lo más importante de mi vida, y lo peor es que no hay forma de volver atrás. Isabela sintió un nudo en la garganta. Había amado tanto a ese hombre. Pero ese amor ya no existía. Eso es verdad, susurró. Fernando suspiró. Solo quería darte esto. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Es una carta. No tienes que leerla, pero quería que la tuvieras. Isabela lo tomó con cautela, sin abrirla. Fernando la miró por última vez. Adiós, Isabela. Y sin esperar respuesta, se alejó. Esa noche, Isabela se quedó sentada en la cama, sosteniendo el sobre. ¿Debería leerlo? Parte de ella quería romperlo y olvidar que Fernando existía. Pero otra parte, la parte de ella que una vez lo amó, quería saber qué decía. Finalmente, respiró hondo y lo abrió. Las primeras palabras la hicieron temblar. Isabela, esta es la única forma en la que puedo decirte todo lo que debí decirte antes. Sus manos temblaban mientras seguía leyendo. No espero que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que, aunque no lo demostré, siempre fuiste lo mejor que me pasó. Fui un cobarde. Elegí el camino fácil, el camino del egoísmo y la traición, y cuando me di cuenta de mi error, ya era tarde. Te vi hoy en la playa con Santiago y Diego, y fue entonces cuando entendí que ya no hay lugar para mí en tu vida. Y está bien. Pero quiero que sepas que, si alguna vez me amaste, al menos recuérdame como el hombre que, aunque tarde, aprendió a amarte también. Adiós, Isabela. Sé feliz. Las lágrimas cayeron sin control. No porque todavía amara a Fernando. No porque quisiera que se quedara. Sino porque finalmente, la historia había terminado. Fernando se iba de su vida para siempre. Y con su partida, se cerraba el último capítulo de su dolor. Al día siguiente, Isabela despertó con una sensación de ligereza. Se miró en el espejo y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. Salió al jardín y encontró a Diego esperándola con una taza de café. Buenos días. Isabela sonrió. Buenos días. Se sentó junto a él y suspiró. Fernando se fue. Diego la observó con calma. ¿Cómo te sientes? Ella sonrió con sinceridad. Libre. Diego tomó su mano. Eso significa que ahora sí podemos empezar de nuevo. Isabela asintió. Sí. Ahora sí. Y por primera vez en años, se permitió ser feliz. 13. Cuando todo parecía terminado, el viento soplaba suavemente a través de las ventanas abiertas de la oficina de Isabela. Era un día como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Mientras revisaba documentos, su asistente entró con urgencia. Señora Duarte, hay alguien aquí que insiste en verla. Isabela levantó la vista, extrañada. ¿Quién es? La asistente tragó saliva. Dice que es importante. Isabela frunció el ceño y asintió. Cuando la puerta se abrió, su mundo tembló. Natalia Méndez estaba de pie frente a ella.
Más delgada, con el rostro pálido y una expresión que mezclaba miedo, rabia y desesperación. Isabela mantuvo la compostura. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Natalia la miró con ojos enrojecidos. Necesito tu ayuda. Isabela rió con ironía. ¿Mi ayuda? ¿Después de todo lo que hiciste? Natalia apretó los puños. Se veía frágil, derrotada. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Isabela cruzó los brazos. Y eso no es mi problema. Natalia tragó saliva. No vine a pedir dinero. Vine a advertirte. La mirada de Isabela se endureció. No tengo nada que escuchar de ti. Natalia dio un paso adelante. Fernando no se fue de la ciudad. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Isabela sintió un escalofrío. Mientes. Natalia negó con la cabeza. No. Me buscó hace unos días. Está obsesionado contigo. Dice que te ama, pero está desesperado. No sé de qué es capaz. Isabela sintió el corazón latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Natalia respiró profundo. Fernando está arruinado. No tiene nada, y cree que tú eres su única salida. Isabela recordó la carta. Había sonado como una despedida, pero ¿y si solo era parte de su juego? Natalia bajó la mirada. Él me utilizó, igual que a ti. Pero si algo sé de Fernando, es que cuando está acorralado, es peligroso. Isabela sintió una punzada de miedo, pero no lo demostró. Gracias por la advertencia. Ahora lárgate. Natalia asintió lentamente y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y la miró con una tristeza genuina. No quiero que termines como yo. Y con eso, desapareció. Esa noche, Isabela no podía dormir. Las palabras de Natalia seguían en su cabeza. Se dijo a sí misma que no tenía por qué temerle a Fernando. Pero ¿y si él realmente estaba fuera de control? Decidió no decirle nada a Diego. No quería preocuparlo. Pero 2 noches después, un sonido la despertó en plena madrugada. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Alguien estaba afuera de su casa. Se levantó lentamente y se asomó por la ventana. En la oscuridad, una silueta familiar estaba de pie junto a la puerta. Fernando. Su rostro estaba sombreado por la penumbra, pero su postura era tensa, perturbadora. No era el Fernando que ella conocía. Se estremeció y apretó los puños. Tenía 2 opciones, llamar a la policía o enfrentarlo. Y ella no era una mujer que se escondía. Salió al jardín, con el corazón latiéndole en los oídos. Vete de aquí, Fernando. Él levantó la mirada lentamente. No hasta que hablemos. Isabela se armó de valor. No hay nada que decir. Fernando se acercó un paso. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que vivimos? Ella se cruzó de brazos. Vivimos muchas cosas, sí. Pero lo arruinaste. Fernando soltó una risa amarga. Yo solo cometí un error. Isabela se encendió de furia. No fue solo un error. Me traicionaste, me humillaste, destruiste nuestra familia. Fernando cerró los ojos. No te imaginas cómo me arrepiento. Pues es demasiado tarde. El silencio se apoderó de la noche. Finalmente, Fernando suspiró. Te amo. Las palabras la golpearon con fuerza. Pero no como antes. No había amor en ella. Solo cansancio. Lo miró fijamente. No. No me amas. Solo te arrepientes de haber perdido. Fernando bajó la cabeza. Lo entendió. Entonces, ¿esto es realmente el final? Isabela sintió una extraña paz al responder, sí. Fernando se quedó quieto, como si la realidad finalmente lo aplastara. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento tanto, Isabela. Ella no dijo nada. Fernando dio un paso atrás. Adiós. Y esta vez, se fue de verdad.
Isabela sintió que, con cada paso que él daba, una parte de su pasado se desvanecía. Esa noche, durmió en paz. Por primera vez en años. Días después, Diego la llevó a un acantilado con vista al mar. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Isabela, curiosa. Diego sonrió. Porque aquí empieza todo de nuevo. Isabela lo miró con ternura. Diego tomó su mano. Isabela, sé que has sufrido demasiado. Que amas tu libertad. Que temes volver a confiar. Ella sintió un nudo en la garganta. Pero no quiero que tengas miedo. No quiero apresurarte. Solo quiero estar a tu lado. Diego sacó una pequeña caja de su bolsillo. Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. No voy a pedirte matrimonio aún. Pero sí quiero pedirte algo. Ella lo miró con ojos brillantes. Diego abrió la caja. Dentro, había un anillo sencillo, sin ostentaciones. Este anillo no es una cadena. No es una promesa vacía. Es solo un recordatorio de que, cuando estés lista, estaré aquí. Isabela sintió las lágrimas brotar. Tomó el anillo y lo sostuvo en su mano. Gracias, Diego. Él sonrió. No hay prisa. Solo quiero verte feliz. Isabela miró el mar. Respiró profundamente. Y por primera vez en su vida, supo que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te hizo sentir emociones intensas, déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. ¿Crees que Isabela tomó las mejores decisiones? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita para más historias llenas de pasión, drama y giros inesperados. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido emocionante.